Bienvenidos mis Canadians, y hoy les voy a traer un nuevo video acerca de las cosas que debes de buscar o de entender un poco al comprar una casa, las cosas que tienes que tomar en cuenta, de que tienes que analizar antes de comprarla. Por ejemplo, las ventanas, el furnace, la fundación, la electricidad, el agua, todo eso. Vamos a ver cada uno a detalle, que son las cosas que tú te tienes que fijar cuando compres tu primer casa aquí en Canadá, y te va a ahorrar mucho dinero porque las vas a saber y vas a saber esos truquitos para poder tener una buena compra aquí. Pues una de las cosas que tenemos que buscar cuando compramos casa es las ventanas. Esto es algo muy importante porque recordemos que aquí en este país hace mucho frío y en el invierno pues es algo que es importante mantener la casa calientita, y las ventanas es algo donde pues se puede salir el frío, ¿verdad? Y no mantener la casa tan caliente, y tu consumo de gas en tu calentón va a ser más y va a ser más caro. Entonces algo importante son las ventanas. Estas de PVC son de las que tienen doble vidrio, uno afuera y otro adelante, son las que mantienen, son las más nuevas. Las PVC que son de plástico, ¿verdad? Son las más nuevas, como esta, pero muchas casas cuando uno compra también pueden tener como esta otra, que son de aluminio. Estas de aluminio son también ventanas dobles. Casi la mayoría aquí en Canadá son dobles. Mira, esta está abierta, le cerramos aquí, 1, 2. Entonces son dobles, pero este tipo de ventanas son un poco más viejas, de aluminio. No son las mejores son las de PVC, como las que acabamos de ver, pero estas de aluminio, incluso hay de madera todavía, pero las de madera son las que tienes que evitar porque esas sí son las que menos funcionan. Si tu casa todavía tiene de aluminio, todavía pueden servir un poco más, pero si no, pues reemplázalas por las de PVC. Pero las de aluminio todavía aguantan, como decimos en México. Otra cosa de la que tienes que fijarte es de la tubería. Por ejemplo, esta tubería es nueva, esta viene del boiler, ¿verdad? Si te fijas, es nueva, es el agua fría y el agua caliente. Y ya es de PVC, es de plástico. Entonces, si te fijas, esta ya se va hacia la tina y el baño, que ese es el baño. Y de este lado la tienes hacia la lavadora, ¿sí? Que se va aquí. Y por acá de este lado tienes tu toma principal, que viene siendo esta, así es como se ven. Este es el donde se marca. ¿Sí? Este es el medidor, como le llamamos en México, de aquí, y la toma está pues básicamente nueva, desde la toma a toda la casa. Si te fijas, antes en esta época las tuberías eran de bronce. Si te fijas, esta partecita chiquita es de bronce, y ya se la cortaron y ya le pusieron nueva de plástico, de PVC, y toda la casa tiene eso. Entonces hay muchas casas cuando compras que tienen todavía toda la estructura, toda la tubería la tienen de básicamente cobre todavía. Entonces ahí pues no se echan a perder las de cobre ni nada, pero es algo a considerar, que pues se puede tirar el agua, puede haber una falla por ahí, y pues eso es parte de lo tuyo. Pero esta, por ejemplo, hay que buscar que ya tengan. Otro es el drenaje. Por ejemplo, aquí en esta casa tengo dos drenajes. Este ya es de PVC, ya es un drenaje pues nuevo, pero al final aquí ya es este es de cast iron, ¿cómo le llaman? Es de fierro, ese con el que hacen las ollas para cocinar, no sé cómo le llaman en español, cast iron. Y este es lo más viejo que hay, ¿verdad? Si aquí hay se hace feo, se empieza a hacer si te fijas, se empieza a liquear, se empieza a hacer feo. Entonces esta parte hay que cambiarla. Cuando empiece a gotear, cuando ya no sirva, se cambia y ya pues se pone uno nuevo. Esta es fácil, pero hay algunas que esta parte está enterrada. ¿Sí me explico? Al piso así. Entonces uno tiene que escarbar para poder acceder a esta parte, que es donde más o menos se empieza a gotear cuando ya no sirven. Entonces esta casa tiene dos, tiene esta toma
Y tiene esta otra, cuando aquí le tapamos, tiene otra que es la del baño, la de la taza del baño. Esta está, pues la tenemos tapada, pero pues si ya sabemos, si empieza a haber gotas o algo, sabemos que esta va a ser y tenemos que quitar la pared para arreglar. Entonces tenemos que ver que el drenaje tenga de PVC, que ya no tenga porque a veces tiene todo de fierro, todas de fierro, y esa no la quieres tú, ya tú lo que quieres ya es de plástico PVC. Esta pues si está así no importa, todavía sirve, pero fíjate que sean de plástico. Este es el drenaje ya de PVC, no es el de cast iron de metal, sino ya es de PVC. Esta es la de agua corriente. Si se fijan, en esta casa que tengo no está nuevo, sino todavía sigue de cobre, sí, pero la de PVC es la que viene siendo el sewer, el drenaje, y conecta hasta allá, y allá sí tiene la grandota que baja, que viene siendo de metal. Esta es la que va de la tina, pero esta es la que va a la taza del baño, y ya se conecta, si se fijan, de plástico, ya se conecta a metal, es de cast iron, y termina aquí, ¿verdad? Entonces esta es la parte vieja, pero todo lo demás pues básicamente es nuevo. Otra es que le llaman gas encroachment. Eso significa que este es el medidor de gas. Recordemos que aquí en Canadá el gas es como el agua, ¿no? Tenemos nuestra propia tubería, no tenemos cilindros ni tanques como allá en México, sino ya la tubería de gas está conectada a tu casa. Por ejemplo, aquí la utilizamos para el boiler, ¿sí? Entonces, esta es la toma de gas directa, o sea, aquí es como si fuera el agua, ¿no? Así corre todo el tiempo. Entonces, ese es el medidor. Y hay veces, aquí la compañía en Saskatchewan se llama Sask Energy, que son los que se encargan del gas natural. Entonces, por ejemplo, esta ya viene hacia afuera y ya afuera es la principal, ¿no? La de Sask Energy. Entonces, hay muchas casas que, por ejemplo, lo que pasa es de que si Sask Energy tiene una tubería por allá, tiene que abrir parte de tu basement. Por ejemplo, si la tubería principal estuviera aquí atravesada, entonces ellos tendrían que tumbar parte de tu basement para poder acceder a esa. Pero aquí la principal está afuera de la propiedad, afuera de la casa. Entonces cuando le llaman gas encroachment, significa que la toma principal de Sask Energy, por ejemplo, aquí en Saskatchewan, Sask Energy, en otras provincias se llama diferente. Por ejemplo, que la principal no esté en tu propiedad, porque si no, eso no te cubre los gastos que ellos si ellos necesitan esa toma o algo, no te cubre los gastos la aseguranza. Así que tienes que tener en cuenta que no tengas gas encroachment, así le llaman. Así que busquen eso también. Otra es el furnace o el calentón, ¿sí? Este es un calentón que es el que usas para el invierno. En el video pasado dije, por ejemplo, unos tips, los voy a mencionar. Hay dos tipos, el high efficient, que es el eficiente, y el no eficiente, ¿sí? Son los dos, los eficientes son los más nuevos y los no eficientes son los más viejos. Este particularmente es no eficiente, ¿sí? Es un poco más viejo, es de los 80s. La diferencia es de que el eficiente trabaja alrededor de 80%. Significa que el 80% del consumo de gas es utilizado y el 20% no, el 20% se desperdicia, ¿sí? Entonces hay otros que son también del 85%, y quiere decir que son un poquito más eficientes que estos. Me parece que es 85%. Y ya los high efficient son los que le llaman del 91% en adelante. Entonces quiere decir que puede haber high efficient de 91
o de 95. Esto no es el año, este es el número de eficacia. Por ejemplo, los del 95% pues son los más caros, son los que el 95% utiliza el gas y el 5% pues lo desperdicias, ¿sí? Y los otros el 91%, así dependiendo. Pero ya del 91 para arriba son considerados high efficient. Así es que considera que en tu casa tenga uno high efficiency. No lo es, pero aún así lo compré porque realmente no hay mucha diferencia entre 85 y 91, ¿sí? Este es 85 de eficacia y los high efficient son 91, así que realmente por el 6% no es mucha la diferencia. Otro, cuando tú no sepas si es high efficiency o no, cuando está prendido, las tuberías principales van a estar súper calientes, ¿sí? Van a estar muy calientes en estos que no son high efficient. Cuando son high efficient, no son tan calientes las tuberías. Es más, la tubería ya puede ser de plástico. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Que puedes ver que no circula. Entonces en el high efficiency va circulando y por lo tanto no calienta tanto porque está circulando, está reconsumiendo lo que no se está utilizando. Si te fijas, y la gas, el conducto de gas está conectado aquí. Entonces aquí en Canadá, las personas que tengan que regular cualquier cosa de gas tienen que ser regulados, tienen que tener un ticket especial. Ticket le llaman como un permiso especial para trabajar con tuberías de gas. Así que si tu secadora es de gas, no es muy común, o sea, esta secadora es de eléctrica, pero hay muchas secadoras que son de gas. En mi otra casa es de gas, entonces si yo la quiero mover o algo, todo este tipo de tubería de gas tengo que llamarle a alguien especializado, porque si yo lo hago y pasa algo, mi aseguranza no va a cubrir. Recuerden, muchachos, aquí en Canadá es complicado porque si uno hace las cosas que no está uno regulado, puede haber complicaciones a la hora de pedir la aseguranza que pague tu insurance. Entonces hay que tener cuidado, pero ese es el tip de los furnace. Este es un furnace high efficient, este es el de la otra casa. Y ese, si te fijan, ya es como de plástico, no calienta tanto como el otro que era así de metal. Este no es furnace, este viene siendo un humidificador, no lo tengo conectado. Es por si la casa se siente muy seca, se puede humidificar, pero no necesitamos. Pero si te fijan, estos son de PVC, no calientan tanto como si fueran, como el que no fuera high efficient. Otra es el panel eléctrico y lo de electricidad en general. El panel eléctrico cuesta alrededor de unos $2,000, $3,000. Este es de 100 amperajes. Entonces 100 es suficiente. Si se fijan, tenemos bastante espacio. Sí, como les había comentado, en la otra casa está lleno, se los voy a mostrar. Está lleno, entonces hay que checar que no tenga, porque hay otros que son de 70 nomás, otros de 80, otros de 120. Entre más grande mejor, porque puedes poner tus buenos appliances, tus buenos electrodomésticos. Esta es eléctrica, entonces mi caja de electricidad es suficiente para esta. En la otra casa no, mi caja es de 70. Entonces no es suficiente como para que yo pueda instalar una eléctrica. Entonces la mía es de gas. Así que pues eso hay que tener en consideración, porque si uno quiere poner, no sé, un jacuzzi, quiere poner más cosas, no sé, tu caja de poder tiene que ser por lo menos de 100, 110 para que pueda pues tener más espacio más que nada. Entonces hay que considerar eso, si no uno tiene que poner, y pues los cables que estén buenos, en buenas condiciones, que no haya ninguna falla, porque eso puede ser un problema, ¿verdad? Otro es la insolación. Esta es la insolación. Esta es de fibra de vidrio, como le llaman. Y esta insolación es la más nueva que hay. ¿Ok? Esta yo nomás se la puse aquí para que no haya ninguna falla de ventosas, todo esto. Pero realmente lo que está atrás de las paredes es lo que te va a contar.
¿sí? Atrás de las paredes de todas, la persona que viene a hacer tu chequeo, tu inspección de la casa, normalmente traen como una de esas pistolas que ven infrarrojo, no sé si es infrarrojo, que ven de temperatura. Entonces la toman y se ve rojo o se ve azul, ¿no? Y te van a decir, aquí hay una como fuga, como que no hay mucha insolación o algo. Entonces ahí te puede decir qué es lo que puede, que toda la casa esté bien insolada, más que nada, techo y paredes. Y pues hay un tipo de insolación que pues uno no quiere, que es el asbestos. Muchos han escuchado. Aquí en Norteamérica utilizar mucho el asbestos para muchas cosas, para insolación más que nada, a veces para pisos, para muchas cosas utilizaron la insolación, el asbestos. Entonces el asbestos es dañino, ese no se tiene que mover, porque si se mueve puede ser cancerígeno. Entonces eso es algo que no quieres en tu casa. Y pues si el inspector te dice, ¿sabes qué? Esta casa puede tener asbestos, pues no te arriesgues porque es muy caro quitarlo, ¿no? Porque tienes que contratar a alguien especial y todo esto. Por ejemplo, estas casas tienen también acerrín como insolación. Antes no tenían esa de fibra de vidrio y ponían pues costales como de acerrín, pero el acerrín tiende a bajarse, ¿no? Entonces ya hasta aquí llega y aquí ya no va a haber insolación y todo. Entonces asegúrate de que tenga una insolación por lo menos de esta de fibra de vidrio, porque si no va a ser un problema y no va a ser tan económica cuando quieras pues tú calentar tu casa. Otra cosa que tienes que tomar en cuenta es el techo. Los techos aquí en Canadá, la mayoría, si te fijas en todas las casas, son de asfalto, o sea, le llaman asphalt shingles, que son shingles, son como unos tipos, parecen lijas, ¿no? Parece como una lija, son pedacitos y se van poniendo así en el techo. Y pues estos duran alrededor de unos 20 años, ¿sí? Algunos 15, algunos 25, dependiendo. Pero más o menos como 20 años. Entonces tienes que tener en cuenta que cada 20 años tienes que reemplazarlos. Puedes ponerlos de diferente color o todo, ¿sí? Y que no haya ningún tipo de... que estén en buenas condiciones, porque si no, pues el agua cuando llueve o cuando la nieve se derrite, se empieza a meter hacia el techo, entonces ya puede causar problemas porque en el techo pues lo que vas a encontrar es insolación y pues se puede humedecer y pueden crear mojo y todo eso y es un problema muy grande. Entonces pues asegúrate de que tenga en buenas condiciones el techo. Aquí en Saskatchewan hay mucho viento. Te fijas el vecino aquí, no sé si se pueda ver aquí con el lente, pero al vecino ya se le fueron algunos partes del si se fijan ahí cómo se le está haciendo, porque aquí hubo un buen, si se fijan aquí ya está en el piso y todo eso quiere decir que el viento daña, ¿no? El viento daña, entonces cuando el viento está fuerte puede ser que te levante tus shingles y pues te los deja así. Por eso uno tiene aseguranzas para que pueda uno llamarle a la aseguranza y pueda arreglarlo. Obviamente la aseguranza te la piden a fuerzas si tienes una hipoteca. Pero si no tienes hipoteca, si ya tú la pagaste de contado, pues no necesitas ponerle aseguranza por ley. Pero pues es bueno tenerla porque si no, pues estás amparado a la merced del clima. Pero eso es una de las cosas que tienes que tomar en cuenta, el techo, para que tú puedas saber si tu casa va a durar bastante o si le tienes que invertir en el techo. Un techo como esta casa es como de 700 pies cuadrados. Un techo de estos te anda costando alrededor de unos, ¿qué será? Unos $4,000, $3,500 en labor y todo. Así que pues tienes que considerar pues todo eso, ese gasto, ¿no? Otro tip es la fundación. La fundación es muy importante. Esta fundación, ya habíamos hablado, es de la que tiene hacia adelante así y luego arriba la fundación. Esta estaba expuesto, no tenía toda esta pared, entonces estaba todo expuesto y yo le vi la fundación, o sea, como aquí, miren, si se fijan, así estaba. Entonces aquí nomás le pusimos lo que viene siendo la tabla roca en esa parte. Pero aquí le alcanzamos a hacer
como espacio para que podamos poner cosas, pero esa de ahí es la fundación principal, ¿sí? Ahora ya está tapada, pero cuando nosotros vinimos aquí, todo estaba expuesto. Esto de aquí abajo es pura tierra y aquí es la otra parte de concreto. Si se fijan, es igual que acá. Entonces este tipo de basements son antiguos, estos de los 1950, esta casa me parece. Entonces antes lo que hacían era escarbaban después de la casa, ¿no? Después de que hayan construido la casa, escarbaban. Entonces la fundación no tiene que estar con cracks ni craqueada, porque eso es un problema, puede ser un problema. Entonces esta estaba muy bien, pero tienen que fijarse en la fundación, ¿sí? Por ejemplo, si aquí está craqueado, no pasa nada porque esta no está soportando la casa, ¿sí? Estas son simplemente, siempre va a haber cracks porque estás en el frío, estás en un clima frío donde está frío, está caliente, entonces siempre va a haber cracks, pero que no haya cracks especiales o fuertes en la fundación, ya aquí adentro. Y este ha sido el video de hoy. Ojalá te haya gustado, ojalá hayas aprendido mucho qué es lo que tienes que buscar en las casas, qué es lo que tienes que checar. Y pues si ya sabes, si te gusta este contenido, dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta la próxima.